Muy buen día para todos. Mi nombre es Victoria Eugenia Rivas, soy líder investigadora del programa técnico profesional en producción en diseño de interiores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Quiero agradecer el privilegio de poder presentar ante este Congreso Internacional sobre Principios y Prácticas del Diseño, el proyecto El Retorno a Casa, reconfigurando el espacio doméstico desde la producción en diseño de interiores. Esto es un proyecto resultado de lo que son ejercicios de investigación formativa realizados en el interior del programa para el año 2020, teniendo presente la contingencia a la cual nos fuimos sometidos y cómo gracias a todas estas novedades y estas nuevas realidades que se nos dieron en torno a la vivienda, se empezaron a generar nuevas dinámicas sociales, principalmente en el ámbito, digamos, del hogar, se empezó a generar un retorno a los espacios vitales de la casa. O sea, ya las personas no estaban saliendo a trabajar, sino que estábamos empezando a realizar todo lo que son las actividades vitales dentro de nuestro hogar. Y eso hizo que reflexionáramos frente a cómo realmente estos espacios dentro de la casa están realmente siendo contemplados y si realmente están siendo apropiados adecuadamente, teniendo en cuenta que ya antes pasábamos de pronto un tema de 5 o 6 horas dentro del hogar, pero pues con la contingencia y gracias a la pandemia empezamos a pasar cerca de 24 horas diarias en nuestra casa. Eso llevó a que teníamos que reconfigurar ese espacio doméstico, no solamente a raíz de nuevas medidas de bioseguridad, pero también para que estas nuevas rutinas de interacción dentro de nuestra casa contaran con espacios idóneos, porque igual ya estábamos empezando a estudiar en casa, a trabajar en casa, y no teníamos espacios adecuados para poder realizar este tipo de actividades. Es por eso que nace este proyecto llamado El Retorno a Casa, para que desde el aula empezáramos a reflexionar sobre cómo esos espacios dentro del hogar tenían que empezar a ser nuevamente vividos y apropiados para que fueran idóneos para estas nuevas dinámicas sociales, laborales y demás. Me acojo, digamos, tomo esta cita donde dice que no volveremos a la normalidad porque la normalidad era realmente el problema. La idea no es dar respuesta o reaccionar ante una problemática, sino ver esto como una nueva oportunidad para que podamos vivir los espacios de manera diferente. Y eso es lo que buscó este proyecto realmente. Ahora, nos basamos en una serie de tendencias que empezaron a marcar la diferencia en el año 2020. Primeramente, todo lo que fuera relacionado con el bienestar. O sea, empezó a existir un mayor interés por tener un estado físico y mental saludable. La gente empezó a darse cuenta que hacer ejercicio era importante, que nuestro hogar tiene que ser un santuario de bienestar, que necesitamos espacios para la relajación, para la meditación, para el ejercicio. También era importante empezar a traer de nuevo la naturaleza en casa. Yo creo que no nos habíamos dado cuenta la importancia que es tener la vegetación dentro de nuestros hogares hasta que nos dimos cuenta que estamos pasando la mayor cantidad del tiempo dentro de ellos. Entonces, ese concepto de bienestar se volvió un elemento supremamente importante para tener un espacio saludable en casa. De igual forma, también contábamos y nos acogimos a un concepto que se llama la vida en movimiento, en donde el estar en el hogar empieza a exaltar esa necesidad de mantener nuestros cuerpos en movimiento. No podemos mantenernos de manera sedentaria y resulta que ya no podemos salir de la misma manera a hacer ejercicio, pero entonces necesitamos que este espacio del hogar se vuelva un espacio vital para que también nosotros podamos mantenernos en movimiento dentro del hogar. Y eso era importante, digamos, asumirlo como esas nuevas tendencias del 2020. Y por último, claramente lo que es el trabajo y el
estudio en casa. Ya los lugares del trabajo fueron los más afectados con la pandemia y con la contingencia, pero no dejamos de trabajar por ello. ¿Qué nos tocó hacer? Nos tocó convertir nuestros espacios de hogar en entornos laborales, y eso tenía que demandar una serie de dinámicas, de cambios dentro del entorno para que pudiéramos tener lugares propicios para poder realizar lo que es trabajo o estudio remoto en casa. Entonces, acogiéndonos a estos tres elementos importantes, el bienestar, la vida en movimiento y el trabajo en casa, es que nace, digamos, este proyecto y empezamos a discutir y a hacer reflexión en torno a cómo estos espacios del hogar pueden empezar a ser unos espacios más saludables y propicios para que nosotros podamos retornar de nuevo a casa. De ahí entonces nace este proyecto. Como les decía, son propuestas de investigación formativa que se desarrollaron en el año 2020 en el marco de la pandemia. Partimos de tres objetivos principales que fueron el enfoque principal de estos proyectos. El primer objetivo se acogió a la utilización de principios de la economía circular para poder generar soluciones técnicas desde la producción en diseño de interiores que nos permitiera recuperar residuos sólidos dentro del hogar. Es importante tener presente que si vamos a estar más tiempo en casa, seguramente vamos a estar generando más residuos en casa, y es importante acogernos a lo que son los principios de la economía circular para poder hacer propicias soluciones y reducir la cantidad de residuos que se generan dentro del hogar. De igual forma, como parte también de otro de los objetivos, era poder identificar esas nuevas tendencias dentro del diseño de interiores que me permitieran generar flexibilidad dentro del hogar, o sea, poder realizar múltiples actividades, funciones y tareas en casa, que yo pueda estudiar y descansar, que yo pueda hacer ejercicio, pero al mismo tiempo trabajar. Entonces empezamos a explorar esa nueva flexibilidad de funciones y de tareas dentro del hogar. Y por último, un último objetivo que trabajamos dentro de estos proyectos era poder utilizar estos principios del diseño biofílico. El diseño biofílico nos permite poder traer de nuevo la naturaleza en el hogar, y ahorita con la nueva contingencia, con la pandemia y con esta nueva realidad, sí que se vuelve importante poder traer de nuevo la naturaleza a nuestras casas. Entonces, por eso utilizamos principios del diseño biofílico, no solamente para traer armonía y espacios saludables dentro del hogar, pero también que esos espacios se pudieran volver productivos, y empezamos a trabajar propuestas de agricultura doméstica. A partir de ahí trabajamos una serie de palabras claves, obviamente dentro de ellas post-COVID, todo el concepto de salud, la economía circular, la agricultura doméstica o la agricultura urbana, todo lo que es ese trabajo remoto. O sea, todo enfocado en volver esos espacios del hogar, espacios vitales, productivos y saludables. Ahora, el proyecto se desarrolló bajo una metodología de doble diamante. Se trabajaron 4 fases de desarrollo. Una primera fase de descubrimiento, que es una fase divergente que permite conceptualizar y poder identificar esos conceptos asociados a nuestros problemas y a nuestros objetivos. ¿Sí? Un segundo momento de definición en donde ya entrábamos a definir un problema específico de diseño, para pasar a una tercera fase de desarrollo, que es donde empieza una etapa divergente nuevamente, en donde sacamos la mayor cantidad de ideas posibles asociadas a ese problema de diseño especificado. Y por último, una última fase de resultados, en donde ya presentábamos una serie de soluciones enfocadas hacia esos 3 objetivos principales que acabé de mencionarles. Para la primera fase de descubrimiento, que es una fase divergente, se hizo toda la etapa de conceptualización,
Cabe anotar que se hicieron lecturas en relación a las diferentes palabras claves, dentro de ellas obviamente economía circular, agricultura doméstica, diseño biofílico, y sobre cada una de estas palabras clave hubo un proceso de indagación y caracterización de aspectos sociales, políticos, ambientales y legales relacionados con cada una de estas palabras. Eso permite tener un panorama claro de en dónde está abordándose el problema o el objetivo del proyecto. De igual forma, también para esta primera fase se hace lo que se llama un rastreo de oportunidades, dependiendo obviamente del énfasis y del objetivo a trabajar, ya sea proyectos de agricultura doméstica, proyectos de economía circular, se identifican una serie de oportunidades dentro del hogar para poder realizar intervenciones. Para la segunda fase, que es un momento convergente, ya entramos a definir específicamente cuáles son esas necesidades específicas del usuario dentro del hogar. Claramente se hacen entrevistas, se hacen indagaciones para poder identificar esas necesidades específicas dentro del hogar para poder atender a ese objetivo trazado al inicio del proyecto. Teniendo presente obviamente las nuevas dinámicas, se acogieron nuevos recursos para poder realizar este tipo de entrevistas. Pueden ser entrevistas virtuales, se utilizaron encuestas en línea, se utilizaron técnicas de etnografía digital, redes sociales y demás para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Pero digamos, en esta fase es importante poder identificar una necesidad específica dentro del hogar para poder acogerse a ese objetivo. Finalizado este proceso, obviamente se entra a definir lo que se llama un problema de diseño, en donde ya a partir de esas oportunidades identificadas y esas necesidades del usuario, se entra a establecer un objetivo claro y conciso para abordar, una justificación, una razón por qué ese problema es importante abordarlo, pero de igual forma también se tiene que hacer una exploración sobre esas barreras, esas limitantes, esas dificultades que pueden entrar a atravesar en ese proceso, pero más allá de eso, entrar a analizar cómo se puede superar esas barreras. ¿Sí? De igual forma, también es importante en esta fase del proyecto establecer cuál es ese indicador de éxito, cómo se puede medir el éxito de ese proyecto. Entonces, ya partiendo de un problema definido, se arranca en lo que es esa tercera fase del proyecto, que es lo que llamamos la fase de ideación. Aquí es una etapa divergente y lo que buscan los proyectos es sacar la mayor cantidad de ideas posibles, entre más mejor, que estén asociadas a ese problema de investigación. Hay una etapa divergente inicial en donde se sacan la mayor cantidad de ideas posibles. Si estamos acogiéndonos a principios de la economía circular, es importante analizar que esas ideas de alguna u otra manera sean circulares, que sean ideas de que no generen residuos sólidos, sino que estén generando un aporte significativo al medio ambiente. Obviamente, partiendo de toda esta cantidad de ideas, se va generando un proceso de convergencia hasta llegar a un número limitado de ideas, aproximadamente 3 o 4 ideas. ¿Sí? En algunas ocasiones se acompañan esas ideas de imágenes, de bocetos, de esquemas gráficos para poder hacer una idea de cómo poder abordar las diferentes soluciones atendiendo a ese problema. Ahora, se deben evaluar esas ideas, esas 3, 4 ideas que son de pronto las que más se aproximan, pasan por una etapa de evaluación que a partir de unos criterios se establece esa viabilidad y qué tan exitosa puede ser la respuesta de esa idea o de esa solución en relación a ese problema trazado en el segundo momento o en la segunda fase del proyecto. Y a partir de ahí
Cuando ya se establece esa idea ganadora, por así decirlo, se pasa a la etapa de prototipado. Los prototipos pueden ser diversos, pueden ser maquetas, pueden ser bosquejos, pueden ser esquemas, pueden ser imágenes virtuales, en algunos casos se hacen intervenciones reales, pero lo más importante de esta etapa de prototipado es que debe ser validada. Estos prototipos se someten a una validación, ya sea a unos usuarios externos, también al equipo, a los pares, a los compañeros de trabajo, a los estudiantes, a los compañeros de estudio. También de igual forma se somete a validación al equipo de docentes de la institución, que nos permiten validar si esa respuesta o esa solución que se está generando está atendiendo exitosamente a ese problema identificado inicialmente y a ese objetivo trazado en el inicio del proyecto. Igual se acogió a todo lo que son los diferentes recursos virtuales y digitales para poder realizar procesos de validación apoyándonos con TICs y entornos digitales. Se utilizaron encuestas en línea, se manejaron diferentes recursos como WhatsApp, llamadas telefónicas, videollamadas, etcétera, para que se pudieran hacer estos procesos de validación, así no se tuviera que estar de manera presencial para poder realizar estos ejercicios. Pero esta etapa de validación es supremamente importante porque es la que ratifica si esta solución sí está siendo adecuada o no está respondiendo a ese objetivo que se traza inicialmente. Por último, se logran unos resultados supremamente interesantes en el desarrollo de los proyectos. Recuerden bien que habíamos mencionado 3 objetivos que se habían trazado para este proyecto del retorno a casa. Dentro de nuestro primer objetivo habíamos mencionado la aplicación de principios de la economía circular para generar soluciones desde la producción en diseño que recuperaran residuos sólidos del hogar, para mejorar los entornos de estudio y de trabajo en casa. Aquí estamos viendo un ejemplo en donde se reutilizó el acerrín o las virutas de la madera para generar una mesa plegable en casa. O sea, para poder adecuar un espacio dentro de la habitación que no tenía el lugar propicio para un escritorio, pero se pudo hacer una mesa plegable para que pudiera ser utilizada en el momento en que necesitara estudiar, y cuando no se necesite, simplemente se pliega y queda, digamos, fijada sobre la pared. O sea, que no solamente se atendió a una necesidad funcional dentro del hogar, pero también se utilizaron principios de economía circular aprovechando los residuos para generar nuevas soluciones. Para el segundo objetivo, habíamos mencionado identificar esas nuevas tendencias del diseño de interiores para generar soluciones técnicas desde la producción en diseño de interiores que permitiera espacios flexibles dentro del hogar. Claramente se da, digamos, la situación de que no estábamos teniendo espacios propicios para trabajar en casa, no se contaba con el lugar. Entonces, desde aquí se está generando un mueble multifuncional que puede ser un sofá cuando se necesite descansar, pero a su vez cuando se necesite un espacio para estudiar y para trabajar, simplemente se cambia la disposición de los elementos y se cuenta con un escritorio. O sea que aquí lo que buscamos era la multifuncionalidad a partir de esas diferentes posibilidades que van surgiendo ya del trabajo en casa. Para el tercer objetivo, que ya trabajamos lo que son principios del diseño biofílico para generar propuestas de agricultura doméstica, aquí se generaron soluciones muy interesantes en la medida de que se recuperaron espacios vitales dentro del hogar que no estaban siendo utilizados. Terrazas, balcones, salones, para poder traer de nuevo la naturaleza dentro de la casa, pero no solamente traer de nuevo la naturaleza, sino también generar espacios productivos en donde se pudieran hacer cultivos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un balcón
que se utilizó no solamente para traer de nuevo la naturaleza y la vegetación en casa, sino que también estos espacios eran cultivos, diferentes especies vegetales que a su vez traen y brindan la naturaleza de nuevo, pero también es un espacio productivo dentro del hogar. Aquí vemos también un segundo ejemplo, un espacio que era un patio o una terraza abandonada en la casa, pero se pudieron generar diferentes espacios de cultivo al interior como materas, muros, pérgolas, cubiertas, y no solamente es traer la naturaleza de nuevo a la casa, sino también cultivos. Se podían cultivar el eucalipto, el apio, el ajo, la manzanilla, diferentes aromáticas que no solamente brindan ese espacio natural, pero también es un espacio productivo dentro del hogar. Esto, digamos, fue la respuesta más exitosa que se pudo generar a partir de estos proyectos del retorno a casa, porque permitió recuperar espacios que no estaban siendo aprovechados dentro del hogar. Y no solamente trajeron de nuevo la naturaleza dentro de la casa, pero también permite que dentro de la casa pudiéramos tener cultivos productivos. O sea que con eso logramos exitosamente explorar diferentes posibilidades para poder generar espacios vitales, productivos y saludables dentro de la casa. Para este periodo del 2020, para el segundo periodo del 2020, dentro del programa se desarrollaron 40 proyectos de investigación formativa, participaron 124 estudiantes del programa. De esos 40 proyectos, 17 proyectos que desarrollaron nuestros estudiantes encontraron no solamente posibilidad de espacios productivos, sino potencial emprendedor desde la aplicación de principios de la economía circular, el diseño biofílico y la agricultura doméstica. Adicionalmente, 11 proyectos se desarrollaron aplicando estos principios del diseño biofílico para generar soluciones productivas de agricultura doméstica dentro del hogar. Eso, digamos, dio una respuesta exitosa porque eso nos permite mostrar que dentro de las casas y dentro de los hogares tenemos espacios vitales productivos, y desde el diseño de interiores podemos adecuar estos espacios, podemos traer de nuevo la naturaleza, podemos generar soluciones responsablemente en torno al medio ambiente. O sea, propuestas y soluciones que respetan el medio ambiente, que se acogen, que son productivas, pero que también revitalizan el espacio vital de nuestras casas. Así que quiero agradecer la oportunidad de haberme permitido compartir estas experiencias que se desarrollaron dentro del aula en la Fundación Academia de Dibujo Profesional en la ciudad de Cali, Colombia, específicamente en el programa técnico profesional en producción en diseño de interiores. Estoy aquí para atenderles. Pueden tomar nota de mi correo electrónico y estoy para atender cualquier inquietud o para recibir cualquier retroalimentación. Muchas gracias por haberme escuchado.